Hola gente, ¿qué tal? Ahí la gente que no, que saben espiar, miren, ahí están reunidos. Acá tienen otro cochecito. Es una cosa fantástica porque solamente saben estar escondidos, se pasan difamando. Pero, ¿qué es la cuestión? Le voy a contar bien. Todos los días ellos ingresan a mi propiedad tirando cosas, como ya había dicho, venía Antonietita. Y luego, Antonieta, ¿qué pasa? Se pasan espiando, como siempre, y cada prueba que ya tengo es propio. Pero con los trabajos de magia negra que hacen, no les resulta nada, porque cuando uno no está en resonancia con eso, no tiene por qué hacerle efecto, ¿verdad? Le gusta mi audífono, está todo peladito, le falta un forrito ya. Bueno, eso es, aquí transmitiendo desde el exterior de mi casa. ¿Ven? Aquí estoy. Chao. ¿Qué tal mi querida gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy haciendo mi video aquí y viendo las cosas que cada vez la gente está más, en vez de mejorar, están metiéndose en cada lío. Eso justamente es lo que vengo siempre comunicando, a vivir la vida tranquilamente con responsabilidad. Y me toca profundamente esto en el cuidado de los niños, la responsabilidad que los padres le entregan a una persona, y esa es la forma de pagar. Terrible, eso no se hace. A los niños se les tiene que cuidar y no estar exponiéndoles bajo ninguna circunstancia en las redes sociales. También digo esto porque estoy en desacuerdo de ver en los reels de YouTube padres que permiten a sus hijos menores, porque se nota bien que son menores de edad, haciendo videos que parecen inocentes, pero no siquiera tienen pechito, nada de eso, y ya están sugiriendo un comportamiento adulto. Eso es lo que llama la atención y es preocupante, y hay que ser un poco más responsables de que si la criatura, como siempre se dice, está inquieta, toma el celular con tal de que se calle, ¿no? Y eso no debe ser. Los valores tienen que perdurar en el tiempo. ¿Acaso sus padres lo hicieron así para que ustedes no tengan paciencia por los niños, o simplemente vamos ya al grano? ¿Para qué trajeron otra vida al mundo si no van a tener responsabilidad también de cuidar? Esta es responsabilidad de los padres y también de la persona a cargo, al cual se le da la confianza. Es para pensar un poquitito. Vamos, despierten, los quiero. Chao, chao. Hola mi gente querida, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para expresar un sentimiento espectacular para todos y ayudar a motivar para su crecimiento. A través de unas experiencias que tuve desde muy pequeño, siempre supe que mi camino era muy diferente y lleno de expectativas, como todo niño también, de ver cosas mágicas que se me puedan presentar, porque con estos temas les iré tocando la fuerza de luz que existen
cómo naturalmente uno llega, hasta qué hora, hasta qué tiempo uno lo tiene naturalmente. Me refiero a la luz y el tercer ojo abierto, que se cierra a los 7 años en la mayoría de los casos, cosa que no me sucedió, porque los dones que tengo yo los atesoro mucho, aprecio, amo, y me gustaría enseñarles, mostrarles y cómo reactivar aquellos puntos que les va a servir a canalizar mejores aspectos positivos para sus vidas. Los quiero mucho y lo único que les digo, confíen en sí mismos. Los quiero. Chao, chao. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente noche, un buen descanso. Voy a hablar un poco de la manipulación que hay, de toda la gente que se pasa peleando ahí porque saben muy bien todo lo que hicieron. Como yo me enteré, y es propio, yo sabía que iban a gastar todo lo que había de mis cuentas. ¿Y cuál es la situación de ustedes, chicos? Cuando obran con maldad, ¿qué van a recibir? Solo cosas malas, porque esa es la ley de la acción y la reacción que sucede en cualquier aspecto de la vida. Entonces, la gente tiene que recapacitar, tiene que estar en su centro, analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la maldad siempre estará presente. ¿Saben por qué? Porque esta es una guerra silenciosa entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Y uno tiene que estar listo para todo. Hay que saber caminar, hay que saber en qué momento uno debe actuar y no entrar en la vibración ni en consecuencia lo que desean los otros. Vivir positivamente, encaminados, concentrados, con discernimiento y acción positiva. Es la única fuerza que les llevará a caminar y a cambiar sus vidas para bien. Los quiero mucho y no se dejen engañar. Chao. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, me pude enterar de muchas cosas que yo ya sabía, ¿verdad? En los ciertos videos de uno que hace mucho yo le pillé, al cual yo le llamo billete de 3.000, porque en la denominación de la moneda paraguaya no existe ese dígito, 3.000 guaraníes. ¿Y por qué lo digo así? Porque se pasa copiando todo lo que yo hago, siempre lo dije, y hasta utiliza mi nombre, eso es bien sabido. Y resulta ser que estaba viendo un video en donde sale ese mismo personaje. Me robaron mi herencia, y es el mismo que lo hizo. Entonces le pude decir a aquella persona que intente guardar ese video, porque son puntos en donde esta gente acostumbra bajo perfiles falsos, ¿verdad? Pero se sabe que no está en todo el mundo, pero acá hay un grupete de personas que yo los conozco plenamente a cada uno, que ya data un buen tiempo que se pasan hackeando, y pueden ver en los videos, reconocido la voz, los grupos, y justamente jóvenes, en donde me pregunto cuál es el punto esencial de sus vidas para realizar eso. También lo dije en otros videos, que bajo qué motivo, propósito, qué promesa les movieron para comportarse o unirse a un grupo para delinquir. Eso es
lo terrible de gente que tiene, decía, alcurnia, pero viven a la sombra de la oscuridad, que es la delincuencia cibernética, es entrar en la propiedad privada. Es así, es así. ¿Y qué es? ¿Qué se le ha enseñado a esos chicos a comportarse de esa manera? Me pregunto. Dejo esto así en el aire porque voy a ir tocando los puntos un poquito más adelante, mejor estructurados, para que puedan comprender sobre lo que me estoy refiriendo. Así que los quiero mucho y muchas gracias por asistir a mis videos. Chao. Hola mi gente querida, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hago este video para desearles lo mejor y que pasen muy bien todo y a ser felices, porque la vida es importante para todos, a vivir armónicamente y evitar cualquier tipo de violencia, porque a través de todas las noticias que uno logra ver, las informaciones con el fin de actualizar cada noticia para el conocimiento de la gente, solo muestra actos y hechos violentos, y eso yo llamo a la conciencia de todo el pueblo paraguayo a que cualquier acción que ustedes puedan notar, hagan su llamado a los diversos canales informativos que existen para ayudar también a las autoridades a que se evite o se notifique un hecho delictivo tal, ¿verdad? Entonces, tenemos que apoyarnos entre todos y ser felices y estar orgullosos de colaborar por el bien total en nuestro país y ser ejemplo, como así también la felicidad que nos creó saber que la selección paraguaya preolímpica salió campeón. Y como dije, ahí está cuando se trabaja en conjunto por un mismo objetivo. Tenemos que tomar ese ejemplo. Los quiero mucho y vamos para adelante. Podemos, todos juntos podemos. Chao. Muy buenas noches, ¿cómo están, gente? Estuve viendo todas las noticias de cómo este gobierno está aplazado con el tema de seguridad de todo, y en especial con la juventud que elige el camino más fácil pero más tedioso, que es la delincuencia, porque es la manera más rápida de conseguir dinero, y están equivocados. Tienen que forjar su futuro, aprender a tener conciencia, y también a la gente le digo claramente, este es el gobierno que se eligió a través del voto, sea de la forma que sea. Pero ¿qué pasa? No es en mi casa. El voto tiene que ser consciente y responsable de saber elegir a las personas idóneas que puedan llevar a un camino mejor a este país. Los quiero mucho y a tener conciencia. Chao. Hola, muy buenas noches, madrugada para todos. Espero que estén muy bien. Puedo ver que la gente ahí espiando y escuchando los ruidos de la casa, ¿no? Entonces, yo les digo, todas las informaciones que me hacen a través de las distintas redes, si yo no quiero contestar, porque tengo que contestar. Y también decir, yo no soy ultraderecha ni nada de eso. Solamente yo conozco mi política y está muy bien, pero sí comparto
algunos pensamientos sobre el aborto, sobre el estupro. Lo entiendo muy bien y jurídicamente también. Y bueno, pero me reservo a lo que pienso y cómo es la situación, que lo estaré desarrollando en su justo momento, todo su debido momento. Así que muchas gracias y que tengan un buen amanecer. Chao.